que el gobierno no quería escuchar y nosotros tampoco porque afecta a nuestros bolsillos. Fue del 6% en enero cuando se esperara que fuera de un 4% y después sea descendiente en el primer trimestre del año. Pero allí tenemos entonces los datos. 6% en el mes de enero, la interanual llegó al 98,8%. Sí, por arriba incluso, Claudio, de lo que esperaban las consultoras privadas, ¿no? ¿Cuáles fueron los rubros que más subieron en este mes de enero? Recreación y cultura, 9%. Acá vamos a marcar todos aquellos que subieron por arriba de la media, así de ese 6%. Vivienda, agua, electricidad y gas, 8%. Comunicaciones también 8%, bebidas alcohólicas y tabaco 7,3%, atención en el rubro más sensible, alimentos y bebidas 6,8% y restaurantes y hoteles 6,2%. Una inflación marcada por subas, tanto en los productos, en los servicios regulados como en los servicios con precios estacionales. Estos productos, tomate redondo, el 64,8% es lo que más aumentó durante el mes de enero. La naranja aumentó el 48,9%. La manzana deliciosa, 31%. La papa, 24,7%. Y si está el número de la inflación anual que tuvo la papa, llega al 329%. El filet de merluza fresco, 14,2%. Y si seguimos con los otros 10 alimentos que más subieron, los últimos 5. Limón, 13,2%. Harina de trigo común, 9%. Cebolla, 8,9%. Galletitas dulces, 8,7%. Fideos secos, 8,4%. Los 10 alimentos que más subieron en enero. Y estamos justamente, como lo habíamos anunciado, con Ismael Bermúdez, que nos va a ayudar a entender si estos números nos alejan claramente de las metas que tenía el Ministerio de Economía, que esperaba el gobierno, con una inflación, bueno, más cercana al 4 que al 6, Ismael. Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, Hola, evidentemente complica enormemente la actividad económica, pero también complica la propia gestión del gobierno. ¿Por qué motivo? El ministro Sergio Massa había dicho que él esperaba cerrar este trimestre con una inflación descendente. Cuando uno mira los números, está pasando lo contrario. Tuvimos 4,9 en noviembre, 5,1 en diciembre, ahora tenemos 6%. Hay un arrastre estadístico para febrero muy importante, más los propios aumentos de febrero, donde también va a impactar de manera muy pero muy fuerte la carne, claro. Con lo cual me parece que el piso de febrero va a ser del 6%, con lo cual la idea del ministro de ponerle un 4, que arranque con un 4 en el trimestre, enero-marzo, no se va a verificar. Ismael, sabiendo que marzo de los meses del año es uno de los más fuertes en inflación siempre, ¿no? Exactamente, ¿por qué motivo? Porque ahí tenemos todo lo concerniente a educación, pega un salto muy fuerte, también aumentan nuevamente las prepagas, que siguen aumentando, porque las prepagas, no olvidemos, tienen un aumento mensual. Y el de febrero va a ser más alto que el de enero, ¿no? El de febrero ya fue más alto que el de enero, porque se aplica el índice mayor, que fue del 8,21, fue del 7,66%, o sea, por encima de la inflación promedio, y ahí estamos con un problema. Y la otra cuestión que tiene la característica de esta inflación de enero es que los alimentos están por arriba del 6%, y sabemos que los alimentos golpean muy fuerte a los sectores de menores ingresos. Pero hay una particularidad, que está esta inflación golpeando también a los sectores de clase media. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira el 6%, se descompone en un 5,4% que aumentaron los productos, los bienes, y 7,7% los servicios. Y cuando hablamos de servicios, son aquellos servicios que más inciden en el gasto de los sectores de clase media. ¿Qué son los servicios aquí? Teléfono, celulares, sí, todo lo que sea comunicaciones, todo lo internet, que tiene que ser recreación, turismo, etcétera, que posiblemente no le peguen nada a los sectores indigentes, que lógicamente no lo van a gastar en esto, sino en alimentación. Al indigente le pega el 6,8 de alimentos, y a los sectores de clase media le empieza a golpear más fuerte estos servicios, que están teniendo un incremento muy fuerte. Ahí hay un dato también, Ismael, ¿no? Que dicen que los alimentos, como decías recién, aumentaron en enero un 6,8%, mientras que el promedio de la inflación fue el 6% a nivel nacional. Pero
y llega al 98 y pico también en la interanual. En Gran Buenos Aires y en la Patagonia, los alimentos aumentaron más del 100%. Exactamente. Y la otra cuestión que aumentaron muy fuerte también en el NOA, en la región norte del país, donde sabemos que tiene índice de pobreza e indigencia muy elevado. Sí, claro, este reporte de INDEC de hecho indicaba justamente que el rubro alimentos y bebidas fue el de mayor incidencia tomando la totalidad del país. Ahora, vos recién decías, la medición próxima probablemente baje recreación y cultura porque termina la temporada turística, pero empiezan a subir otros. Vestimenta y calzados porque cambia la temporada, educación porque empiezan las clases. Pero centrémonos en el tema alimentos. El dato más llamativo es lo que pasó con la carne. 3,9% subió la carne, que parece poco frente a ese 6%, pero si la carne sube lo que viene subiendo y no funciona este acuerdo anunciado por el gobierno, ¿qué se espera para alimentos el mes que viene? Para este mes ya, en primer lugar, el acuerdo se firmó ayer. Sí. La carne subió en los primeros 15 días del mes. Sí. Por lo tanto, ya tiene una incidencia muy grande en el mes. Aunque haya alguna declinación de precios, y vamos a ver si efectivamente hay alguna desaceleración de precios, ya el promedio del mes va a ser muchísimo más alto que el promedio del mes de enero. Claro. Por lo tanto, ahora la carne, que es el rubro de mayor incidencia en la medición del índice de precios del INDEC, va a pegar de manera muy fuerte, y por eso creo yo que ya tenemos un piso del 6% de inflación para febrero, muy difícil de que el gobierno lo pueda bajar. Incluso si se llegara a respetar este acuerdo de precios, donde también hay bastante discusión sobre esto. Porque, bueno, mucha gente me ha comentado que ha llegado a pagar el precio de la carne en estos días por debajo, muy por debajo, de los precios referidos que están en estos cortes. Los precios justos. Sí. No, de los precios anunciados de ayer. Cortes cuidados. Los cortes vos cuidados. Vos dabas un ejemplo recién, acá teníamos, vos dabas el ejemplo de lo que habías pagado el kilo de nalga, por ejemplo. Tapa de nalga. Tapa de nalga, ¿cuánto lo habías pagado? Sí, mira, yo tengo incluso el comprobante. Yo lo pagué en 980 pesos el kilo hace 10 días. Bueno, el anuncio que dio el gobierno fue de un tope para el kilo de nalga de 1.375 hasta el 31 de marzo con precio fijo y después, claro, con una suba autorizada como el resto de los productos de 3,2 mensual. Ahora, otra cuestión que también O sea, es importante. muy por arriba. Sí, por arriba. Otra cuestión que es importante. Dentro del índice de precios están los que se llaman los precios regulados. ¿Qué son los precios regulados? Son aquellos precios donde interviene el Estado Nacional, las provincias o el gobierno de la ciudad a la hora de fijar esos precios. Por ejemplo, el de las prepagas, que requiere una autorización oficial. Según el INDEC, en enero los precios regulados aumentaron 7,1% frente a una inflación promedio del 6%. Esto significa que el propio Estado Nacional o las provincias o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido un factor de incremento y de desaceleración de la inflación. En Capital y Gran Buenos Aires, estos precios regulados aumentaron 7,5% por todas estas autorizaciones de incremento de precios que dio el gobierno de la ciudad. Última cuestión, precios justos. Sí. ¿Funciona o no funciona? Mirá, en primer lugar, al final del informe, el INDEC dice cuánto pesa los precios justos y precios cuidados en el total de precios que mide el INDEC. Pesa solamente el 3,25%. Quiere decir que aunque se cumpliese a rajatablas los precios de precios cuidados o de precios justos, el impacto, la incidencia que pueden llegar a tener dentro del índice general es mínimo, casi nulo. 3,25 no es nada. ¿Por qué motivo? Porque precios justos abarca un conjunto de alimentos, quizá otros artículos más, pero todo lo demás está fuera de precios justos. Sí. No tiene Hasta impacto. el momento, entonces, Ismael, todos los planes, precios cuidados, precios justos, precios protegidos, no funcionó ninguno. No, y te doy otro dato que a mí me impacta muchísimo. Las galletitas dulces, que está dentro de precios justos, en el relevamiento del INDEC, le da un aumento del 8,7. 8,7, las galletitas dulces Sí. sin relleno, las otras Sí. aumentaron más. En diciembre, 13,75. O sea, en 2 meses aumentaron
casi el 25% Bien. y está dentro de precios justos. Gaseosas aumentaron 12,6 en enero, habían aumentado 11,55 en diciembre, aumentaron un 25% y estamos hablando de dos productos esenciales que están dentro de precios justos y que la gente lógicamente consume de manera muy fuerte. Williams, el que maneja la Asociación de Carnicerías, dijo, el sábado los carniceros reciben el matarife el sábado al mediodía, hasta el mediodía para la carne que van a vender el lunes. Lo que pagaron el sábado... Este sábado. Sí, vendieron el lunes. El lunes viene el matarife de nuevo. Del sábado al lunes ya le cobraron el kilo de la media res 40 pesos más. Y el precio de la media res pasó en enero desde 700 pesos, ahora lo están pagando 1.070. Es un 40%, no, más del 40%. Más, casi un 60%. Bueno, mientras íbamos repasando allí. estos son los números datos del INDEC que nadie cuestiona y cualquiera se da cuenta a la hora de comprar que efectivamente esta es la inflación que tenemos, con lo cual el compromiso del gobierno de tener este año una inflación del 60% con este arranque inflacionario de enero, evidentemente se disipa por completo y posiblemente tengamos ya proyecciones de inflación también para el 2023, quizá todavía arriba del 100%. A ver, Ismael, y si me das la respuesta, te digo que te nombren ministro. No. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo se sale de esto? No acepto el cargo. No acepto el cargo. Gracias. No acepto el cargo. Bueno, pero ¿cómo se sale de esto? Porque si no seguimos en una espiral inflacionaria que no sabemos dónde vamos a terminar, en una explosión. Está muy complejo porque al mismo tiempo hay un desacuerdo. Dentro del propio oficialismo hay una pelea y una pugna con la oposición muy fuerte, todos fagocitando. O sea que la política está influyendo en que la inflación política siga también creciendo. está influyendo de manera muy fuerte porque en estos días, ¿cuál es la discusión que hubo? Si el gobierno va a poder o no cumplir con el pago de la deuda en pesos, Sí. que al mismo tiempo una deuda en pesos que se ajusta y se indexa por la inflación. Cuidado con esto, hay muchos productos hoy en la Argentina. Primero, todos los servicios financieros se indexan prácticamente a diario por la inflación. Segundo, hay toda una serie de productos que mensualmente se ajustan por inflación. El caso, dijimos recién, de las prepagas. Ahora, ¿cuál es el problema? Los salarios no se ajustan por inflación. Entonces, la pérdida que estamos teniendo todos los días en relación salario real o jubilación real es muy, pero muy fuerte. Y cuando uno analiza los últimos 5 años, los 2 años últimos de Mauricio Macri, más estos 3 años y meses de Alberto Fernández, datos oficiales del INDEC, ¿qué es lo que te indican? Caída del salario real de los trabajadores en torno del 30%. Hemos perdido el 30% del poder adquisitivo. Y con los jubilados pasa lo mismo, solo que en parte aquellos que ganan la mínima tienen esa compensación del bono, que es un reconocimiento de que efectivamente han caído. Pero los que ganan, o mejor dicho, los que no recibieron ningún bono, están teniendo una caída en los últimos 5 años del poder adquisitivo del orden del 39%. Jubilados por arriba del haber medio que no han recibido ningún bono, en 60 meses, 63 meses, 39. Han tenido una pérdida de casi el 40% del poder adquisitivo. No hay que perder de vista eso, ¿no? Cuando hablamos de números de inflación, no solamente es cuánto sube la inflación, sino cuánto dejamos de percibir nosotros, cuánto